Hematopesia y proctorragia. Entonces, cuando nos referimos a la hematemesis, hacemos referencia al vómito de sangre. Es decir, el paciente vomita componentes hemáticos que pueden verse tal cual como sangre roja rutilante, como vómito de sangre completa, o el famoso vómito en pozo de café. Este vómito en pozo de café nos hace referencia a que la sangre ya ha sufrido un proceso de digestión parcial, es decir, ya no está rojita, rutilante, brillante como normalmente es la sangre, sino adopta ya esta forma grumosa, color café, tal cual como el pozo de café. Sí, los que son cafeteros sabrán que, claro, cuando tú filtras el café utilizando los métodos tradicionales, al final que llamamos la porra del café. Entonces, cuando un paciente vomita sangre digerida, sangre que ya está expuesta al tubo gástrico, se ve exactamente como eso. Entonces, como les decía, la hematemesis puede ser un vómito rojo rutilante, que es común, por ejemplo, en el sangrado por ruptura de varices esofágicas, o puede ser un vómito con características del pozo de café, que es característico, por ejemplo, de la úlcera gástrica. Puede ser el pozo de café, o puede ser roja. Por contrapartida, la melena está hacia el extremo opuesto del tubo digestivo. No es un episodio de vómito, sino es un episodio de unas heces, una defecación de color negro como la brea. Un color intenso y un olor muy característico que una vez que lo hueles se te queda pegado en la nariz y vas a reconocerlo de ahí en adelante siempre. O sea, tú vas a saber que el paciente hizo melena, aunque el paciente lo niegue, solamente por cómo huele la habitación del paciente. Si tú entras en la puerta, todo melena el paciente. Es un olor muy característico y se produce porque la sangre que se produjo o que se perdió a partir del tubo digestivo alto se pegó un tour por todo el tubo digestivo y en ese tour se oxidó, se metabolizó, estuvo en contacto con las bacterias, se fermentó y eso genera esas características tan puntuales de las deposiciones melenas. Entonces, las deposiciones melenas hacen referencia a heces de color negro. Estas dos son las que tradicionalmente nos indican que el sangrado digestivo que ha tenido nuestro paciente proviene de la parte alta del tubo digestivo, es decir, del ligamento de Treitz. Entonces, si el paciente hace deposiciones melénicas o hematemesis, el sangrado sí o sí viene de arriba. Pero, si bien es cierto, la hematoquesia, que no es más que las heces fecales mezcladas con sangre, pero ya no sangre de color negro como en las melenas, sino sangre fresca, de color violáceo, de color vino. Tradicionalmente la hematoquesia siempre se ha referido, nosotros nos referimos a la hematoquesia como la sangre de la parte baja del tubo digestivo, pero también vemos que hay cierto grupito de pacientes, sobre todo pacientes que tienen el tránsito intestinal muy acelerado, que tienen por ejemplo cirugía bariátrica, un síndrome del intestino corto, en los cuales la hematoquesia puede provenir a partir de un sangrado digestivo alto. Si no, no le hemos dado el tiempo suficiente para que se transformen esas heces negras de melenas, porque el tránsito justamente es rápido. Al haber un tránsito rápido, la sangre queda parcialmente mezclada, adquiriendo la forma de una hematoquesia. Entonces aquí la primera perla clínica que tenemos que recordar. Si el paciente acude con hematoquesia a la emergencia, pero está hemodinámicamente inestable, yo pienso en sangrado digestivo alto antes que en sangrado digestivo bajo. ¿Ya? Entonces acuérdense de eso. Hematoquesia más inestabilidad hemodinámica igual a sangrado digestivo alto. Entonces la hematoquesia también puede ser un signo, aunque menos frecuente, de que el paciente está sangrando por encima del ligamento de Treitz, pero que tiene un tránsito intestinal rápido. Entonces, hematoquesia más descompensación hemodinámica igual a sangrado digestivo alto hasta probar lo contrario. ¿Ya? Y en el caso de la proctorragia sí es netamente de sangrado digestivo bajo, porque la proctorragia es la pérdida de sangre roja rutilante del recto o de la porción terminal del ano. Entonces aquí la sangre es rojita, rojita, rojita. Y sobre todo, importante, no está mezclada con las heces.
pueden pasar aquí varias cosas. Por un lado, salen las heces fecales y después de las heces sale un chorro de sangre, o salen las heces fecales pero bañadas con sangre. No están mezcladas en su estructura, sino están cubiertas con sangre roja. Entonces, tradicionalmente, estos de aquí son signos de sangrado digestivo alto, y tradicionalmente estos dos de acá son signos de sangrado digestivo bajo, pero con esta pequeña anotación. Si en algunos casos muy puntuales la hematoquesia puede provenir del sangrado digestivo alto, y siempre pensamos en eso cuando el paciente tiene la hematoquesia con inestabilidad hemodinámica. ¿Ya? ¿Te acordarás? Pregunta esa. Listo. Hasta aquí. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Entonces, una vez que tenemos esto claro, vamos a enfocarnos en el sangrado digestivo alto, es decir, aquel sangrado que proviene por encima del ligamento de Achilles. Entonces, dentro del sangrado digestivo alto vamos a tener dos grandes grupos. El 80% de los casos de sangrado digestivo alto van a ser causados por sangrado de tipo no varicial, es decir, no por varices esofágicas ni por varices gástricas, sino por otras cosas. Entonces, el 80% es no varicial. Y claro, el 20% restante será sangrado de origen varicial. Entonces, en el sangrado varicial no nos perdemos, es fácil. Si sangrado varicial nos dice se produce porque las varices, ya sea del esófago o del estómago, se rompen, ocasionando sangrado. Mientras que dentro del sangrado no varicial sí tengo varias causas distintas, pero sin duda que las más frecuentes constituyen a las úlceras gástricas o duodenales, lo que llamamos de enfermedad ulcerosa péptica. Pero no es la única. También dentro del sangrado no varicial tenemos, por ejemplo, los sangrados ocasionados por tumores o a los sangrados ocasionados por alteraciones o malformaciones arteriales y venosas, como por ejemplo el síndrome de Delanford. ¿Cuáles tienen mayor mortalidad? Evidentemente las segundas. Hoy en día, a pesar de todos los avances tecnológicos, tanto en fármacos como en procedimientos diagnósticos y terapéuticos, endoscopía, argón, etcétera, la mortalidad de sangrado digestivo alto sigue siendo todavía alta. Se estima que del 100% de pacientes que ingresan a la emergencia con sangrado digestivo alto, la mortalidad todavía alcanza entre el 7 y el 9%. Si basamos esto en números fríos, quiere decir que 1 de cada 10 pacientes que ingresan a la emergencia con sangrado digestivo alto no va a salir de la emergencia. Entonces, esto es un dato no menor, porque aunque puede parecer poquito, tú dices 7%, 9% puede parecer poco. Imagínate que 1 de cada 10 pacientes que tú estás atendiendo con sangrado digestivo no va a salir de la sala de emergencia de su hospital. ¿Ya? O sea, va a salir, pero no vivo, quiero decir. ¿Ya? Entonces, es una patología que es muy importante que nosotros sepamos diagnosticarla y tratarla oportunamente, porque la base del manejo está lo que ocurre en las primeras horas. Si las primeras horas de contacto con el paciente se hacen las cosas bien, se logra estabilizar pronto el paciente, disminuir las complicaciones hemorrágicas, la tasa de supervivencia del paciente será mucho más alta. Si en las primeras horas no logras tus objetivos, pues la mortalidad va a ser elevada. Porque si bien es cierto, en la gran mayoría de casos la solución definitiva se logra con la endoscopía digestiva, la endoscopía no es un procedimiento que puedas hacer ahí en ese momento en la emergencia y ya. Si es un procedimiento que toma su tiempo, toma su preparación, solo lo puede hacer el gastro, que no siempre está disponible, porque si el paciente llega sangrando a las 3 de la mañana, seguro que no va a tener un gasto de guardia. Entonces las primeras horas de manejo en la atención primaria son claves para lograr el éxito con el paciente. Entonces, para manejar un sangrado digestivo, vamos a acordarnos de algo que ya vimos. Cómo manejar un shock hemorrágico. Un shock hipovolémico hemorrágico. Entonces, acordémonos que el primer pasito era clasificar el shock. Mi paciente llega sangrando, me dice, doctora, vomité sangre. Digo, doctora, mi papá vomitó sangre 3 veces, sangre roja rutilante con unos coágulos grandotes. Y te muestra la foto.
O el paciente dice, doctor, me siento mareado, me siento mal, estoy pálido, y cuando fue al baño hice unas heces como brea, negras, negras, negras. ¿Qué hacemos? Nuestro primer paso es, ya identificamos que esto es sangrado digestivo, esa es la parte relativamente fácil. Ahora nos toca saber o estimar cuánto volumen o qué porcentaje de su volemia el paciente ha perdido a partir de ese sangrado digestivo. Entonces aquí vamos a clasificarlo así igualito como ya habíamos aprendido, del 1 al 4. Y esta clasificación es importante porque, como ustedes de ley recuerdan, los del tipo 1 y tipo 2, la reanimación la íbamos a hacer únicamente con cristaloides, mientras que para los de tipo 3 y tipo 4 íbamos a requerir el uso de cristaloides y de hemoderivados. Y en este grupo segurísimo se acuerdan del ABC, que nos iba a ayudar a identificar la necesidad del PTL, del protocolo de transfusión. Entonces esta parte del manejo es exactamente igual como la habíamos visto en la parte correspondiente al shock polémico tipo hemorragia. A la final esto es una hemorragia, igual que las que habíamos visto antes, con una pequeña particularidad que ustedes seguro de ley se acuerdan. Para el sangrado digestivo alto no teníamos la posibilidad del uso de ácido tranexámico, puesto que no había demostrado eficacia clínica, a diferencia de lo que sí ocurría, por ejemplo, en el evento de tipo traumático o el de causa ginecobstétrica. Ahí el ácido tranexámico en las primeras 3 horas, 2 gramos intravenosos, y nos ayudaba a frenar el sangrado. Sin embargo, aquí en este grupo de patologías, el ácido tranexámico no tiene utilidad. Y entonces se hizo un nuevo metaanálisis por si acaso nos habíamos dejado algo y demostró que efectivamente no tiene utilidad. Entonces, ácido tranexámico aquí, no. Entonces, nuestro primer objetivo frente a un paciente con sangrado digestivo alto es estratificarlo y clasificarlo. Sí, está sangrando, de acuerdo, es un sangrado alto, de acuerdo, pero ¿qué tanto volumen sanguíneo ha perdido? ¿Es clase 1 y clase 2 y yo lo voy a reanimar con lactato o con una solución salina? ¿O es un clase 3 y clase 4 y le tengo que pasar glóbulos rojos, le tengo que pasar plasma, le tengo que pasar plaquetas? Entonces, esa es la actuación general que nosotros tenemos frente a todo paciente con sangrado digestivo alto de tipo, con shock hipovolémico. Pero, ¿qué medidas específicas tenemos que emprender en un paciente aparte de la reanimación con líquidos y con hemoderivados? Vamos a realizar las medidas específicas. Primera medida específica, sobre todo en sangrado no varicial, vamos a utilizar los inhibidores de la bomba de protones. Pues aquí sí, por varios fines. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está con una úlcera gástrica sangrante, yo sé que si se produce una mayor cantidad de ácido clorhídrico en su estómago, vamos a agrandar la herida, vamos a hacer que esa úlcera sangrante se convierta en una úlcera mucho más grande y más sangrante todavía. Entonces mi primer objetivo es disminuir el sangrado a partir de disminuir la acidez del estómago. Y para eso los inhibidores de la bomba de protones están indicados. Hola. Y la segunda causa importante, si yo ya tengo un coágulo que se ha formado sobre el sitio donde que se rompió las varices esofágicas, donde el paciente está sangrando por la úlcera, el ácido gástrico puede disolver ese coágulo y hacer que el paciente vuelva a sangrar. Entonces me interesa también bloquear la bomba de protones para evitar que se siga formando más ácido clorhídrico. Pero para esto, como es un proceso agudo, yo sé que los IVPs requieren cierto tiempo para poder actuar, tengo que utilizar dosis altas. Entonces en ese contexto no le vamos a dar los 20 miligramos de omeprazol que habitualmente utilizamos, sino vamos a utilizar 80 miligramos. Entonces dentro de los IVPs vamos a utilizar particularmente 3 que están disponibles por la vía intravenosa. Si no le vamos a dar al paciente fármacos por vía oral, sino en este caso de ley, intravenoso. Entonces, ¿cuáles tenemos por vía IV? Tenemos el omeprazol, tenemos el esomeprazol y tenemos el pantoprazol. Ventaja de todos ellos, para nosotros, fácil. Todos ellos tienen una dosis de 80 miligramos. ¿Cómo vamos a pasar esto? Vamos a pasar en un bolito de 80 miligramos.
Si ustedes saben bien, la dosis máxima es 40. Aquí vamos a duplicar la dosis máxima y mandarle 80 miligramos de alcohol. Esa va a ser nuestra primera actuación, como les explicaba antes, para disminuir la producción de ácido, disminuir la agresión contra la mucosa y al mismo tiempo evitar que el coágulo que ya está formado se disuelva producto del ácido gástrico. Entonces, al mismo tiempo que estoy haciendo el soporte con líquidos y haciendo el soporte con hemoderivados, inicio inhibidores de la bomba de protones para frenar este proceso. 80 miligramos intravenoso en bolo, seguido de 8 miligramos por hora hasta 72 horas después del episodio inicial. Entonces empezamos con un bolo de 80 y después le dejamos a 8 miligramos por hora en bolito por 72 horas o hasta el alta del paciente. Y después, cuando el paciente salga a casa, lo continuaremos por vía oral, como ustedes ya conocen. Profe, ¿pero esto se aplica para todos los pacientes con sangrado digestivo? Sí, para todos, porque como dijimos, si bien es cierto, no todos sangran por úlceras, sí nos conviene que el coágulo que ya se formó no se disuelva con el ácido gástrico. Por lo tanto, es importante iniciar un inhibidor de la bomba de protones temprano. Segunda particularidad o especificidad del manejo de un sangrado digestivo. Todo sangrado digestivo alto tiene que pasar por endoscopía digestiva. Entonces, la endoscopía digestiva se va a realizar en las primeras 24 horas. Porque la endoscopía tiene dos fines. Por un lado, diagnosticar cuál es la causa del sangrado y por el segundo lado, que es todavía más importante, darle tratamiento a la causa del sangrado. Entonces la endoscopía es diagnóstica y terapéutica. Pero en el sangrado no varicial se recomienda que se haga en las primeras 24 horas. Aquí recuerden una cosa súper importante. Primero, estabilizo. Y segundo, endoscopía. Es decir, en cualquiera de los casos, primero las acciones van encaminadas en estabilizar la hemodinámica de tu paciente y de ahí hacer la endoscopía. La endoscopía no es ese medio de rescate que te va a ayudar a salvarle la vida al paciente. Te va a ayudar a identificar la causa y tratar la causa, pero lo que realmente le va a salvar la vida a tu paciente es esto de acá que ya habíamos aprendido en las clases. Entonces la endoscopía no reemplaza bajo ningún concepto a las medidas de estabilización y de hecho no debería de hacer endoscopía sin haber estabilizado al paciente primero. Primero estabilizo, después endoscopía. Y por contrapartida, en el sangrado varicial, aquí sí nos tenemos que dar un poquito más de prisa porque el volumen de sangrado suele ser mucho más grande y decimos que la endoscopía idealmente se hace en las primeras 12 horas. Pero primero estabilizo al paciente y después hago el endoscopio. Entonces ese es el timing para la endoscopia. Entonces, tú no esperes que venga el gastro a salvarle a tu paciente, sino tú tienes que estabilizar al paciente y ahí hacer la endoscopia para que ya no siga sangrando y controlar el sitio del sangrado. Pero, previo a la endoscopia, vamos a administrar un prokinético. ¿Para qué nos va a servir el prokinético? El prokinético nos va a servir para que la visualización endoscópica del estómago y del intestino delgado, el primer pedacito del intestino delgado del duodeno, sea mucho más clara. Este paciente está sangrando, de manera que es muy probable que si tú introduces el endoscopio te vas a encontrar en el estómago con un pozo de sangre. Hay muchos restos hemáticos que en muchos de los casos, por más que tú los laves, te van a impedir ver algunas lesiones. Entonces tú no sabes si es que te estás dejando alguna lesión activa sangrante por debajo de todo ese charco de sangre y coágulos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un prokinético? Va a hacer que el estómago, que estaba lleno de coágulos de sangre, se vacíe. Entonces eso te va a permitir tener una visualización completa del estómago y poder identificar aquellas lesiones sangrantes. Entonces dentro de los prokinéticos tenemos los que están en las guías, que nos recomiendan, que nos dice utiliza eritromicina intravenosa.
250 miligramos intravenoso, que en nuestro caso no disponemos de la eritromicina intravenosa, pero sí tenemos la segunda alternativa, que es la metoclopramida. Aunque no ha mostrado la misma eficacia, pero sí es una buena alternativa en este caso. Y le vamos a administrar 10 miligramos intravenosos. Pero todo esto en las horas previas a la endoscopía, de manera que cuando el endoscopista ingrese puede identificar muy clarito dónde está sangrando el paciente y controlar el sangrado y terminar de despertarle al paciente. Ahora, en el sangrado varicial existen dos particularidades importantes que tenemos. Y en un rato te vamos a revisar el porqué, pero por lo pronto agréguenlo a su esquema. Si yo sospecho que mi paciente tiene un sangrado de origen varicial, es decir, son varices esofágicas o varices gástricas que están sangrando, aparte de este manejo de acá, yo tengo que agregar dos cositas que son muy importantes. La primera es antibiótico. Y le vamos a agregar ceftriaxona, 1 gramo cada 24 horas por 5 días. Y ya vamos a entender la fisiopatología del por qué. Acuérdense de eso. Si mi paciente viene con sangrado digestivo alto y yo sospecho que el origen es varicial, tengo que darle antibiótico. El antibiótico es una medida independiente que ha demostrado mejorar la supervivencia del paciente con sangrado varicial. Y segundo, yo tengo que bajar la presión dentro del sistema portal. Y para eso utilizamos o terlipresina o octreotida. Y vamos a darle un bolo de 50 microgramos. Y después le dejamos en infusión continua. Vamos a realizar esto. Entonces, estas son las medidas extras que yo aplico en un paciente con sangrado digestivo alto de sospecha de ser varicial. Ustedes van a decir, profe, ¿cómo me puedo yo dar cuenta de que este sangrado es varicial? Por la historia clínica. Entonces, ¿qué signos tú tendrías en un paciente con sangrado varicial? Todos los signos de una hepatopatía. Un paciente con ascitis, por ejemplo, un paciente con atrofia de la eminencia atenar, un paciente con el signo de cabeza de medusa, ¿sí? Que son esas varices que se forman en la piel del abdomen, ¿sí? Un paciente con sarcopenia, por ejemplo. Entonces, todos esos signos clínicos te dicen, este paciente pinta pasirrótico, y yo sé que los pacientes cirróticos tienen hipertensión portal, y en la hipertensión portal se forman varices que se rompen y después sangran. Entonces yo le veo al paciente y digo, sospecho de que es un sangrado varicial, así no tenga antecedentes conocidos de cirrosis, hasta por lo menos yo tener la endoscopía y ver si es que efectivamente era un sangrado varicial o si era una úlcera gástrica que estaba sangrando. Pero clínicamente yo puedo identificar a mi paciente con sospecha de sangrado varicial por la historia clínica. Es alcohólico, está sarcopénico, tiene ascitis, tiene signo de cabeza de medusa, tiene atrofia de la eminencia atenar, tiene ictericia, por ejemplo. Son todos signos clínicos que te van a permitir diferenciar entre un sangrado varicial y un no varicial. En el sangrado varicial, tres particularidades. Primera particularidad, la endoscopía es más rápida, se hace en las primeras 12 horas, hay que administrarle antibióticos y hay que administrarle octreotida o terlipresina. Si es que no es varicial, estabilizo, IVP, prokinético y endoscopía en las primeras 24 horas. Ya. Entonces, hasta aquí, ¿estamos claros? Sí. ¿Solo octreotida solo manda el bolo? No, es un bolo y infusión continua. Sí. Entonces es un bolo de 50 y 50 por hora. Ya vamos a revisar un poquito más de la fisiopatología de la hipertensión portal, de ahí entendemos el porqué de la octreotida y el porqué de la ceftriaxona, pero como parte del algoritmo rápido mental, quédense con esta idea de todo. Ahora, profe, ¿hay algún paciente con sangrado digestivo que podamos tratarlo en casa o todos los pacientes de sangrado digestivo son hospitalarios? Pues la gran mayoría son hospitalarios, pero sí hay un grupito de pacientes a los que eventualmente podríamos tratar en casa y hacerles una endoscopía diferida. Y para eso, cuando el paciente ingresa a la emergencia con un sangrado digestivo alto, una de nuestras primeras acciones mientras lo estratificamos y lo tratamos es asignarle un puntaje de riesgo. Entonces, ese puntaje de riesgo se lo vamos a asignar utilizando una escala clínica
que se llama la escala de Glasgow-Blatchford. Entonces, la escala de Glasgow-Blatchford. Entonces, el Glasgow-Blatchford es una escala clínica, como decir un CUP65 o como decir un VISA, que te va a permitir clasificar la severidad del paciente y en función de su severidad definir si es que lo hospitalizas y le haces la endoscopía hospitalizado, como habíamos visto hasta ahora, o si eventualmente es uno de los pocos pacientes en los que le puedes manejar de forma ambulatoria con inhibidores de la bomba de protones y con tratamiento ambulatorio con endoscopía programada. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia científica? Nos dice que si el paciente tiene al ingreso un puntaje de Glasgow-Blatchford de 0 o de 1 punto, es un paciente que lo puedes tratar en el ambulatorio. Y todo paciente que tenga más de 1 punto en escala es un paciente hospitalario. Entonces, si tu paciente tiene de 0 a 1 punto, quiere decir que sus complicaciones son muy improbables y que su mortalidad es extremadamente baja, de manera que es súper seguro que tú lo puedas tratar en el ambulatorio. ¿Qué paciente podría estar en este grupo? Imagínense ustedes, por ejemplo, un paciente joven, alguno de ustedes, por ejemplo, que después de una peda en la universidad, en la que se bebió hasta el agua de los floreros, pegó un episodio de vómitos y de esos, pero con sentimiento, que tuvo un desgarro esofágico, también llamado síndrome de Mayer-Weiss. Entonces, en ese caso, va a ser un paciente joven con un episodio de sangrado digestivo, pero que no va a tener ninguna otra comorbilidad ni ningún puntaje extra en la escala de Glasgow-Blatchford, y por lo tanto, este paciente le dará un inhibidor de la bomba de protones, signos de alarma y lo mandarás para la casa para que ya no siga tomando. ¿Ya? Entonces, ese tipo de pacientes sí lo podrías eventualmente mandar a la casa para tratamiento ambulatorio. El resto de pacientes no. Si es que tiene ya más de 1 puntito, o sea, 2 puntos o más en la escala de Glasgow-Blatchford, se quedará hospitalizado hasta que le hagas la endoscopia digestiva y le des el tratamiento definitivo. Entonces, si bien es cierto, son pocos los pacientes que se van a ir a la casa con sangrado digestivo, sí hay pacientes que pueden mandar a la casa en forma ambulatoria con completa seguridad de que no se van a complicar. Son todos aquellos que tienen de 0 a 1 punto en la escala de Glasgow-Blatchford. ¿Hay otras escalas clínicas que nos van a permitir certificar al paciente? Sí, pero las escalas clínicas, la que sirve para definir el sitio de atención del paciente es Glasgow-Blatchford. Las otras escalas nos van a permitir calcular mortalidad. Entonces, dentro de las escalas de mortalidad, yo tengo la escala de Rockall, y hay 2 escalas de Rockall, la preendoscópica y la posendoscópica. ¿Para qué sirve esta? Para mortalidad. Y tengo otra escala que es parecida al VISA o parecida al CUR65, que se llama el AIMS65. Que también sirve para cuantificar mortalidad hospitalaria. Entonces tengo 3 escalas de las que no me tengo que olvidar. El Glasgow-Blatchford, que me sirve como un CUR65 y me dice dónde tengo que tratar al paciente. Si es un paciente que va a ser hospitalario o es de los pocos pacientes que se va a ir a la casa. Y cuando el familiar te pregunte, doctor, ¿qué chances hay de que mi familiar sobreviva a este evento? Pues tienes el Rockall y el AIMS65 que te van a ayudar a responder esa pregunta. Entonces, señora, pues la mortalidad en estos casos con las condiciones como tiene su esposo son del 67%, es decir, es más probable que fallezca que sobreviva. Pero tú ya tienes una escala clínica objetiva que te va a permitir estratificar el riesgo de mortalidad. ¿De dónde? Rockall preendoscópico y Rockall posendoscópico. Sí, son 2 Rockall, una antes de la endoscopía y la otra que ya es más exacta, que adiciona a la escala los hallazgos que hayas encontrado en el endoscopio. Y el AIMS65, que es parecido al CUR65 al VISA. Cada letrita significa una cosa. Entonces, la A es de albúmina, la I es de INR, la M es de alteración del estado mental, la S es de presión sistólica y 65 es la edad.
Entonces, con estos 5 parámetros tú puedes calcular cuál es el porcentaje o el grado de mortalidad esperado por el paciente. Si es un paciente que tiene albúmina baja, es decir, falla hepática, INR prolongado, falla hepática, alteración del estado mental, encefalopatía hepática, y hipotensión sistémica, sistólica, y edad avanzada, pues si tiene 5 puntos, su mortalidad será altísima. Lo más seguro es más probable que fallezca. Entonces no se olviden de estratificar a todo paciente que tenga consangrado digestivo, primero aplicando el Glasgow para definir el sitio del manejo apropiado y el ROCAL y el AM65 para valorar la mortalidad del paciente. Ahora, en caso de dudas, yo veo por ejemplo que mi paciente viene a la emergencia y dice: doctor, estoy defecando negro, pero el olor de las heces fecales no es tan fuerte como el que usted describe, es un olor que yo diría normal. Entonces, tú lo ves al paciente y el paciente está estable hemodinámicamente, no has identificado que el paciente tenga taquicardia, alteración de la presión arterial, el llenado capilar está normal. Entonces tú tienes tus dudas respecto a si este paciente tuvo o no tuvo sangrado digestivo. Entonces, para resolver esas dudas, tú tienes algunas herramientas que puedes aplicar en la emergencia. La primera y la más fácil de aplicar es la sangre oculta en heces. Entonces, esta pruebita te va a ayudar a ver si es que esta sangrecita que tiene el paciente aparentemente, efectivamente es sangre, o el color negro de las heces es por otro motivo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el paciente está tomando el bismutol, el peptobismol. Acuérdense que habíamos dicho cuando veíamos manejo de diarrea que el bismutol genera que las heces se conviertan en color negro. Entonces puede ser uno de los motivos, por ejemplo, por los que el paciente llegue a la emergencia. Como el bismutol es de venta libre, ¿sí? El paciente le dio diarrea, se estaba tomando el bismutol, fue al baño y hizo unas deposiciones completamente negras y le preguntó a ChatGPT le dijo: esos son signos de sangrado digestivo, se llama melena, ve al hospital. Entonces el paciente llega al hospital y dice: doctor, vengo con sangrado digestivo alto para que me haga una endoscopía. Y tú lo ves y tú dices como que no tiene pinta de que esté sangrando, no tiene factores de riesgo, no consume AINES, no tiene nada avanzada, no es alcohólico. Quiero ver si las heces negras definitivamente es sangre o no. Entonces la sangre oculta en heces te puede ayudar a identificar eso. Y tengo dos tipos de pruebitas. La mayoría de pruebitas en Ecuador son las pruebas del guayaco, el guayacol. Entonces esto es una pruebita muy simple de hacer, en el que tú simplemente recolectas una muestrita de heces, si las colocas en un control, en un papelito, y si se pinta, quiere decir que hay sangre oculta en las heces. ¿Cuál es el problema? Que esta prueba es inespecífica y lo que hace es detectar sangre, pero no necesariamente detecta sangre del paciente. ¿Sí? Pues tú le estás preguntando al paciente: ¿y usted qué comió de almuerzo? Ayer, doc, me comí una carne término blue. Lo que puede estar detectando la prueba es la sangre de la res que le dio la carne al paciente para que se la coma. ¿Qué almorzó ayer, don Manuelito? Una morcilla de esas negras, doc. Pepa. Y nosotros sabemos que esa morcilla negra está cubierta de sangre del cerdo. Entonces lo que está detectando la prueba de Guayacol es la sangre, pero del cerdo. Entonces el problema de esta prueba de sangre oculta en heces es que es inespecífica. Detecta sangre, pero no te dice si es la sangre del paciente o si es sangre de algo que comió el paciente. Pero bueno, es una buena pista que te puede orientar, porque si está negativa, pues está negativa, y el color negro de las heces a lo mejor es por alguna otra cosa. Y hoy en día, por suerte, también tenemos las pruebas inmunológicas, en las cuales sí tienen alta especificidad para sangre del paciente. Entonces, si una prueba inmunitaria sale positiva, es la sangre del paciente. Entonces, no es por algo que comió, no es que se comió una picaña término medio el día previo, lo que estamos viendo es la sangre, sino que es sangre propiamente de tu paciente. Entonces, ante duda, sangre oculta en heces para identificar efectivamente el sangrado. Ahora, mi paciente viene con hematoquesia, pero está
medio inestable hemodinámicamente. Entonces nosotros habíamos dicho que la hematoquesia con inestabilidad hemodinámica nos tiene que hacer pensar en sangrado digestivo alto, ¿ya? Pero yo tengo mis dudas, yo no sé si es un sangrado digestivo alto o es un sangrado digestivo bajo. Hay una pruebita que me va a ayudar a diferenciar sangrado alto de sangrado bajo, que es el coeficiente Bun-creatinina o el coeficiente urea-creatinina. Si el coeficiente Bun-creatinina es mayor a 30, es un sangrado digestivo. Si el coeficiente urea-creatinina es mayor a 100, es un sangrado digestivo. ¿Y cuál es la lógica fisiopatológica detrás de esto? Lo que decíamos al principio de la clase, la sangre es alta, viene de encima del ligamento de Treitz. Y si sale por abajo como hematoquesia, ¿sí? Esa sangre tuvo todo el tiempo para darse la vuelta por el intestino, digerir las proteínas de la sangre y absorber. El resultado de esa digestión es la elevación del Bun y la elevación de la urea. Entonces, si el coeficiente entre el Bun y la creatinina es más de 30, nos quiere decir que todo eso negro que estás viendo en las heces era sangre que se digirió y las proteínas se absorbieron en el intestino. Entonces eso te indica que el sangrado digestivo es alto. Si el coeficiente Bun-creatinina está normal, bajo, es decir, por debajo de 30, por debajo de 100, el urea-creatinina indica que el sangrado digestivo es bajo. Listo. Hasta aquí estamos. Hasta aquí fácil. Muy bien. Ahora, regresando un poquito más al tema del sangrado digestivo. Vamos a hablar específicamente de esto de aquí. Entonces, mi paciente está sangrando, tiene un sangrado digestivo alto, le estoy transfundiendo hemoderivados. ¿Cuál es mi objetivo de hemoglobina en la transfusión de hemoderivados en un paciente con sangrado digestivo? Esto no varía mucho de lo que ya habíamos visto con anterioridad en el shock hipovolémico hemorrágico. Entonces yo transfundo buscando un objetivo de hemoglobina de 7 gramos sobre decilitro. Exceptuando en pacientes frágiles o cardiópatas en los que yo buscaba 8 gramos sobre decilitro. Entonces mi objetivo transfusional no cambia demasiado. Mi objetivo de transfusión es darle sangre al paciente para mantener una hemoglobina en torno a 7. Es decir, únicamente transfundo cuando la hemoglobina del paciente está por debajo de 7. Caso contrario, no hace falta la transfusión de hemoderivados, sino por el contrario, acelerar un poquito la endoscopía digestiva. Ahora, respecto a las plaquetas. ¿Cuándo administro plaquetas? Me dice que cuando mi paciente tiene menos de 50.000 plaquetas, lo considere. ¿Sí? No te dice si tiene menos de 50.000 plaquetas, le vas a pasar plaquetas. No, te dice si tiene menos de 50.000 plaquetas, lo vas a considerar. Vas a valorar el riesgo, vas a valorar el beneficio. Recordemos un detalle importantísimo que lo habíamos visto ya cuando hablábamos de shock hemorrágico. Si yo le paso demasiada sangre o demasiados hemoderivados al paciente, lo que aumento es la presión dentro del sistema vascular y puedo generar que el coágulo que ya se había formado se desprenda y el paciente siga sangrando. Entonces yo tengo que ser muy cauto con los hemoderivados. Recordar que cada hemoderivado que yo transfunda representa un volumen adicional para el paciente y siempre analizando el riesgo y el beneficio. Es decir, que si tiene menos de 50.000, perdón, me lo pienso. Pero si tiene menos de 30.000 plaquetas, ya no me lo pienso y automáticamente le transfundo plaquetas. ¿Ya? Entonces el criterio fuerte para decir voy a transfundir un concentrado plaquetario es que el paciente tenga menos de 30.000 plaquetas. ¿Ya? Ahora vamos a imaginarnos otro escenario. ¿Ya?
el doctor Cristian estaba de guardia en el hospital. El doctor Cristian que está de guardia en el hospital, tiene como es salado el pobre, sí. Justo le llega un paciente con sangrado digestivo alto, el paciente llega vomitando sangre, aparentemente el doctor dice esto es una úlcera, pero cuando empieza a interrogar al paciente, el paciente le dice, doctor, yo tengo fibrilación auricular y estoy tomando warfarina. El doctor dice, ¿cómo que warfarina? Y ahora, ¿sí? Entonces la primera pregunta que se hace el doctor Cristian es, ¿deberé revertir la anticoagulación de este paciente o me aguanto un poquito? La respuesta lógica que todos automáticamente se nos viene a la mente y al doctor Cristian se le viene a la mente es tengo que revertir la anticoagulación porque si no el paciente se me va a morir. Y es parcialmente correcto, pero lo que nos dice la evidencia es vas a revertir la anticoagulación únicamente cuando el sangrado esté realmente poniendo en riesgo la vida del paciente. Si es un sangrado escaso y autolimitado, no hace falta que reviertas la anticoagulación. Porque claro, si el paciente está anticoagulado es por algo. En este caso del ejemplo que ponemos con el doctor, está anticoagulado por una fibrilación auricular, es decir, que tiene riesgo de formar coágulos y que esos coágulos eventualmente puedan desprenderse del corazoncito y viajar al cerebro y causar un SB cardioembólico, como habíamos visto en semanas previas. Entonces la respuesta es, si mi paciente tiene inestabilidad hemodinámica o el sangrado es lo suficientemente voluminoso como para comprometer la vida del paciente, debo revertir la anticoagulación. Entonces en este ejemplo, el paciente del doctor Cristian toma warfarina por suerte. ¿Y por qué por suerte? Porque la warfarina hasta cierto punto es fácil de revertir. Tiene un antídoto que es relativamente sencillo. Entonces si el paciente está tomando warfarina y me viene sangrando la emergencia, lo que va a hacer el doctor Cristian es administrarle vitamina K. Le vamos a poner una ampollita de vitamina K. Y hasta aquí el doc ya hizo el 50% del trabajo. Porque sabemos nosotros que el efecto de la warfarina es vitamina K dependiente. Entonces al ponerle vitamina K lo que estamos haciendo es revirtiendo los efectos hepáticos principalmente de la warfarina. Entonces el hígado va a empezar a fabricar ya ahora sí los factores de coagulación. Pero eso, hígado, no va a tener ningún tipo de efecto sobre la sangre que ya se encuentra circulando. Eso quiere decir que yo para lograr el 100% del efecto necesito hacer una fase 2, que es la administración de concentrado protrombínico o de plasma fresco congelado. Entonces, aparte de que le puso una ampollita de vitamina K, el doc dijo vamos a ponerle plasma fresco congelado y la dosis es 10 mililitros por kilogramo de peso. Ya. Entonces, el paciente del doctor Cristian está tomando warfarina, está salado, ¿sí? Porque toma warfarina y aparte el señor ha sido chupín. Entonces, claro, se ha tomado ahí sus traguitos el fin de semana viendo el partido de Ecuador en el Mundial y pues después de eso presenta un episodio de vómito rojo rutilante. Entonces, claro, llega la emergencia, le recibe el doctor Cristian que justo estuvo de guardia el día del partido de la selección. No pudo ver porque ese ratito llegaron todos los pacientes. Entonces, claro, llega el paciente y el doc se reúne. Aparte de ponerle cristaloides, aparte de ponerle IVPs, y darle el prokinético y llamarle al gastro, ¿será que tengo que revertir el efecto del anticoagulante? ¿Sí? Y la respuesta va a ser depende del estado hemodinámico de tu paciente. Si el paciente está inestable hemodinámicamente o el sangrado es lo suficientemente voluminoso como para poner en peligro la vida del paciente, debes revertir la anticoagulación. ¿Sí? Y en este caso, como el paciente toma warfarina, vamos a hacer dos cosas. Primera cosa, le vamos a dar vitamina K, porque yo sé que la warfarina es un antagonista de la vitamina K. Entonces le voy a dar vitamina K para que el paciente empiece a producir a nivel hepático los factores de coagulación necesarios para formar el coágulo, valga la redundancia. Pero eso, empiece a producir los factores de coagulación. ¿Qué quiere decir esto? Que eso va a tomar tiempo. Pero yo en sangre circulante en ese momento necesito factores de coagulación para que se pueda formar el coágulo, valga la redundancia, y evite que el paciente siga sangrando. Entonces, ¿qué es lo que le voy a dar? Un concentrado potromínico o plasma fresco congelado. ¿Cuánto? 10 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, si mi paciente pesa 70, le tendré que dar 700. ¿Ya?
Entonces, luego de que le he administrado el plasma y luego de que le he dado la vitamina K, recién allí puedo considerar que está revertido el efecto de la warfarina. Pero, como les digo, no se revierte a todo el mundo, se revierte únicamente cuando el sangrado represente un riesgo potencial para la vida del paciente. Si es un sangrado escaso y algo limitado, no hace falta que tú lo reviertas. Simplemente suspendes el medicamento, pero no lo reviertes. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el paciente no estaba tomando warfarina, estaba tomando los DOACs. Los DOACs, los nuevos, los directos, que ya habíamos visto en tema. Estaba tomando apixaban, el rivaroxaban o la vigatrán. Como sabemos, los DOACs tienen el problema de que solo uno de ellos tiene un antagonista, que es el adalimumab, que es el antagonista del dabigatran. Los demás no tienen. Entonces, en este caso, pues la solución es plasma fresco, si es que no me queda ninguna otra alternativa. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede causar problemas de sangrado digestivo? Creo que nada más. Entonces, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Y si está con heparina? ¿Con la enoxaparina? Pues no hay un anticoagulante directo de la enoxaparina. Entonces, lo que tienes que hacer es esperar a que pase el efecto y mientras tanto le vas a dar plasma fresco. La vida media de la enoxaparina es de casi 24 horas. Pues se va a tardar. Igual que con los DOACs. Pues ahí no hay un antídoto directo, sino tienes que darle plasma. Pero hay que ser muy cuidadosos con el volumen, porque acuérdense que estamos pasando aquí, solo aquí le estás pasando 700 mililitros, más los líquidos que le pasaste y más la sangre que le vayas a pasar. Tienes que ser muy cauto con el volumen y por eso decimos que no se revierte de rutina, sino únicamente cuando es estrictamente necesario. Entonces recapitulemos un poquito esto antes de pasar a la siguiente parte. Entonces el doctor Cristian estaba de guardia, le llega un paciente, decide que sí le va con la warfarina le va a antagonizar el efecto y le va a pasar plasmas. Su siguiente paso es clasificar al paciente de acuerdo a la escala de shock. ¿Sí? Entonces, si es un paciente con un shock clase 1, clase 2, el doctor le va a dar solamente cristaloides y si tiene clase 3, clase 4, le va a pasar también hemoderivados, que incluye concentrados glóbulos rojos, plasma y plaquetas. ¿Sí? Y además va a hacer la escala del ABC para valorar si es que el paciente es candidato para ingresar al protocolo de transfusión masiva y llamar al banco de sangre para decir que le preparen todo lo que tengan disponible para ese paciente. ¿Ya? Al mismo tiempo va a realizar una estratificación en base a las escalas clínicas. La escala de Glasgow-Blatchford nos va a permitir decidir si es un paciente que eventualmente será al ambulatorio, que es muy poco probable viendo las características del paciente, o si se va a quedar hospitalizado. Si fuera el caso que un paciente tiene de 0 a 1 punto, se puede ir a la casa, y si tiene ya 2 o más puntos, se tendrá que quedar hospitalizado. ¿Sí? Y al mismo tiempo le va a calcular el ROCAL preendoscópico y el AM65 para cuando los familiares pregunten, doctor, ¿qué chances habrá de que mi paciente sobreviva? Les diga, los chances son estos y la mortalidad estimada es esto. ¿Ya? Entonces, luego de que ya le reanimó al paciente, inmediatamente le va a dar inhibidor de la bomba de protones en dosis de carga, va a elegir el que tenga a disposición, omeprazol o pantoprazol, le va a dar 80 miligramos en un bolo intravenoso y después de eso le va a dar 8 miligramos por hora. ¿Ya? Va a llamar al endoscopista y si es que está sospechando de que es una causa varicial, la endoscopía se va a hacer en las primeras 12 horas y si es una causa no varicial, se va a hacer en las primeras 24 horas. ¿Ya? Justo antes de la endoscopía, unas 2 o 3 horas antes de la endoscopía, le vamos a dar un prokinético, que será o la eritromicina intravenosa, si es que estás en Estados Unidos y tienes disponible, o en Latinoamérica le darás metoclopramida 10 miligramos de intravenoso. Si estabas sospechando de hemorragia varicial, aparte de lo que ya le diste, le tendrás que dar un antibiótico que es la ceftriaxona y le darás ocreotide para bajar la presión portal. Le vas a transfundir sangre solamente si es que tiene menos de 7 gramos por decilitro y ya está estable y tu objetivo es 7. Y en el caso del paciente del Dr. Cristian, como era un paciente cardiópata, el objetivo en realidad será 8. Y las plaquetas únicamente le voy a transfundir si es que están por debajo de 50.000, si es que considero que el beneficio es mayor al riesgo, o como indicación absoluta cuando están por debajo de 30.000. ¿Y cuál es el diagnóstico y el tratamiento definitivo?
lo que la endoscopía nos dijo. Nuestro trabajo en la atención primaria es identificar el sangrado, estratificar el sangrado, revertir la anticoagulación si es que hace falta e iniciar el abordaje inicial utilizando los fármacos que mejoran la supervivencia y disminuyen la mortalidad de los pacientes. Y hasta ahí nuestro trabajo. Lo que encuentra después de la endoscopía, eso ya es un asunto de gasto del endoscopista. Ya. Hasta aquí, ¿claro? ¿No hay dudas? ¿Segurísimos? Como el agua. Bueno, pues vamos a hacer un break de unos 5 minuticos hasta las 8:15. Sí, sí, Y a las sí. 8:15 seguimos. Ya. Yo dije, ¿cuándo es las